Mire, le quiero comentar que terminando la editorial, vamos a presentarle a usted un video, donde los niños, con esa sutileza, le van a hablar a usted sobre lo que quieren actualmente. Pero eso será después de la editorial y bueno, pues al final, pues yo creo que es la voz de muchos niñas y niños que viven actualmente pues bajo nuestra tutela y que a veces no nos damos cuenta de sus necesidades. Pero bueno, eso será terminando la editorial y después del estado del tiempo. Hoy quiero enfocarme, ayer le decía que usted que era aparte del Día Mundial de la Enseñanza, o del aprendizaje, mejor dicho, del aprendizaje. Bueno, pues hoy se tienen datos al respecto. Y nos da mucha, la verdad, mucho coraje, impotencia, ver que hay un rezago educativo fuerte en México. Creíamos que con estos 4 años de gobierno pudiera haber sido un poquito más, efectiva los programas de la educación pública, de lo que es el trabajo con niños en las escuelas, pero todo parece indicar que no es así. Y todo esto se lo digo porque revisando los temas del día de ayer, miren, nos encontramos que aún sigue el rezago educativo propiciado por varios factores. Uno de ellos es que existen algo así como 30.8 millones de personas en condiciones de rezago educativo. Esto lo informó el INEGI, de algo así de 89.7 millones de personas de 15 y más. Bueno, pues el 34% se encuentran en situación de rezago educativo. Y cuando hablamos de rezago educativo, ¿a qué nos referimos? Que hay gente que no sabe leer ni escribir, que hay niños que no tienen acceso a la educación, que hay personas que aunque vayan a la escuela, no culminan sus estudios o su año escolar, que en ocasiones mucha gente se quedó con primaria, secundaria o prepa e inclusive universidad trunca, que muchas población, sobre todo la rural, no tiene acceso a la educación porque no hay maestros que vayan a las comunidades, que si esos niños quieren tener educación, tienen que caminar kilómetros y kilómetros, que los programas educativos que emite la Secretaría de Educación Pública no han sido muy efectivos, que el personal de la Secretaría de Educación Pública, el magisterio, en ocasiones han sido ellos los que han detenido el progreso de la educación. No siempre y no todos, pero en muchos casos el sindicalismo ha sido un factor en muchas ciudades de esta situación. Que la infraestructura educativa que se tiene no es la adecuada, que en ocasiones papá y mamá no colaboramos con el sector educativo de nuestro país y todo se lo dejamos al maestro, que ya se encuentra saturado de grupos con de hasta 40 y 50 niños. Y si le agregamos que la pandemia vino a enmarcar esa parte donde el rezago educativo en nuestro país es terrible, híjole, pues sí tenemos de qué preocuparnos, y tenemos que preocuparnos todos, porque son nuestras nuevas generaciones las que vendrán en esta situación. Si vemos nuevamente el mapa donde está marcada cómo se encuentra México en materia de rezago en las regiones o secciones que tiene el país, usted podrá ver ahí que lo que está en rojo es donde se tiene un atraso significativo en la educación. En verde están los estados que han crecido y que han, al menos, le han hecho frente a este rezago educativo. Desafortunadamente Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz siguen estando en este mapa donde no se ha podido sacar del rezago educativo a miles de personas. Y todo tiene una razón de ser. Si seguimos viendo las fotografías, por ejemplo, usted observará
que hay muchas mujeres, por ejemplo, de las comunidades rurales, que están haciendo lo posible, y qué bueno, por aprender a leer y a escribir. Y mucha gente dirá, ¿y por qué los adultos tienen que hacerlo? Porque a veces quieren enseñar a sus hijos y apoyarlos en su materia educativa. Vemos niños que tienen que llevar sus propias herramientas de trabajo desde una silla y caminar kilómetros. Usted verá las condiciones precarias en que se encuentran muchas escuelas rurales, y esto no es una foto inventada, ¿eh? Hay muchas comunidades de este tipo. Tengo el gusto y el honor de conocer a varias maestras y maestros que dan clases en comunidades y están trabajando así, mire. Y a veces esto es mucho en comparación a comunidades que a veces no tienen dónde establecerse. Y estos maestros tienen que adentrarse a la comunidad 3, 4 y hasta 5 horas para tener un grupo pequeño. A veces no tienen primero, segundo, tercero, cuarto y quinto grado, hablando de primaria. Los juntan a todos para poder darles clases, porque hay solamente un maestro. Que a veces los libros de texto tardan en llegar, que los contenidos de los mismos no han sido lo que se espera para este rezago. Ya sabe usted que cada gobierno va cambiando los contenidos de los libros de texto, que acaba de decir son gratuitos, pero a veces han encontrado en estos libros de texto errores garrafales de fechas, de nombres, que son lo que nuestros niños aprenden. Y si le agregamos que hay pobreza extrema en estas comunidades a veces, pues los niños van sin comer, o lo poquito que comen, híjole, pues es como echarle, a ver, haga funcionar su vehículo sin gasolina. No va a caminar, no va a aprender. Pues los mismos niños, si no llevan alimento en su estomaguito, no, es muy difícil que aprendan. Y por lo mismo hay muchos niños que están enfermos, niños que tienen que ayudar a sus papás a llevar dinero a la casa. Si es en el campo, pues desde tempranito, hijito, a las 5 de la mañana vámonos al campo, y no puedes ir a la escuela, si te da tiempo en la tardecita vas. Si es en la ciudad, porque también en la ciudad hay este tipo de rezago, vea usted cuántos niños están en casa porque no tienen acceso a la educación, porque no tuvieron para pagar la inscripción mínima en las escuelas públicas. No estamos hablando de escuelas privadas, que no tuvieron para el uniforme, que no tuvieron para los útiles escolares. En contraparte, existen muchos maestros, muchos profesionistas, e inclusive no muchos que se dedican a la educación, pero por cuestiones de voluntad hacen sus círculos de lectura para aprender, para enseñar a leer y a escribir a la gente. A esa gente, miren, se les aplaude. ¿Y qué pasa entonces con la educación en México? Creo que hay muchos factores que están alterando las cuestiones educativas. En verdad, me admira cómo señores de 60, 70 años, inclusive de 80 años, les pregunta a usted hasta qué nivel de escolaridad se quedaron. Muchos apenas terminaron la primaria, otros en cuarto, en quinto, tercero, pero adivine usted qué, muchos de estas personas tienen una caligrafía, híjole, admirable, sin faltas de ortografía, y además se sabían las capitales, al menos de los estados. Sabían dónde está el sur, dónde está el norte, cuál es el sureste, cuál es el centro, cuál es la cultura, qué estados tenían la cultura zapoteca, la mixteca, los mayas. Tenían un conocimiento más amplio que muchos jovencitos, y sin ánimo de faltarle el respeto ni a los maestros ni a los alumnos, que hoy
llegando a la universidad no sepan muchos datos, mucho de esto que debemos conocer en la primaria, secundaria, preparatoria. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo un señor de 70, 80 años que llegó a tercero de primaria tenga mucho bagaje cultural y de conocimientos con gente actual que conoce o que tiene herramientas como internet, la tecnología, pero que aún así no está funcionando los conocimientos que trae consigo? Ya no hablemos de caligrafía, vea usted la ortografía, vea usted los conocimientos generales. Y obvio, esto mucho tiene que ver con los sistemas de educación que tenemos en el país. Y todo va, y ojo, que muchos egresados de las universidades, pongámosles nombre, por ejemplo, la gente que se diga, los pedagogos o los que se hacen en las normales, pues estudiaron, porque como mi papá es maestro, me va a heredar la plaza, pero no tienen la vocación. Y entonces se va haciendo un círculo vicioso y negativo. Y entonces también debemos admirar a aquellos maestros que, mire, se la parten, porque se quedan horas extras enseñándole a alguno o a 2 niños, 3 niños que están viendo que el rezago en su casa no pueden hacer tarea porque los ponen a trabajar. Los maestros se comprometen. Maestros que caminan kilómetros. Maestros que tienen que poner de su dinero para comprar un pizarrón porque en la comunidad no hay cómo. Y entonces el dinero que invierte, entre comillas, la Secretaría de Educación Pública, ¿dónde está? Muchos maestros que, a pesar de que también son padres de familia y tienen obligaciones personales, están en la educación, preparan sus clases. Muchos maestros son así y trabajan en nuestro país. Y en contraparte hay muchos que son flojonazos, que llegan crudos los lunes. O que, no, es que híjole, hay junta y yo como vivo lejos me tengo que ir temprano. Y ahí dejan a los chamacos. Y que si ven que hay algún grupito ahí que no está jalando parejo en aprender, ahí los abandonan. Hay las dos caras de la moneda. Y entonces, algo está pasando en nuestro país en materia educativa. Y los papás, no podemos echarle la culpa al sistema. Los papás hemos sido también corresponsables de esta carente educación que tenemos. ¿Por qué? Porque lleva la tarea el niño a su casa y el papá no les hace caso. Papá o mamá o quien esté de tutor no les hace caso, porque están trabajando, porque a lo mejor tengan actividades que realizar, que tal vez les interesa más las redes sociales y estar ahí contestando el WhatsApp. Y entonces ese niño, ¿cómo va a continuar haciendo la tarea en casa? O lo ponen a trabajar, ¿no? O simplemente la carencia de atención al niño. ¿Ya hiciste la tarea? Ya. Bueno, me dijo que ya, pero nunca le pedí, a ver tu libreta, ¿qué fue hoy? ¿Qué viste en clases? A ver, esta multiplicación está mal, 6 por 5 son 30. El enseñar también es una magia. Hay que enseñar a razonar a nuestros hijos, no que sean unas maquinitas de repetir. ¿Se acuerda usted de las tablas de multiplicar, no? Que nos las teníamos que aprender, pero no sabíamos por qué 9 por 9 eran 81. O por qué al dividir salía una cantidad y todavía lo que sobraban números. ¿Eso por qué? ¿O para qué nos va a servir, no? Y entonces, mire, hay muchos factores en educación. Espero que usted esté comprometido con la educación de nuestro país, porque mire, por eso estamos como estamos. Todo parte de la educación.
todo parte de la cultura, de los valores que le demos a nuestros hijos desde casa. La educación también tiene mucho que ver con las escuelas, con los maestros, pero nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos. ¿Y qué pasa cuando es que eres un burro, no sabes? Pues no le enseñas tampoco. Y te voy a llevar a clases de regularización. El niño ya lo que no quiere es estar saturado, lo que quieren que le expliquen, que tenga atención. Y si el niño muestra alguna situación de deficiencia de aprendizaje, sí hay que apoyarlo. Pero nada más así porque sí, no se vale. 9 de la mañana con 22 minutos, 9 con 22. Gracias a la gente, hasta aquí terminamos nuestra editorial.